de juntos lo que es plantar. ¿Por qué somos eso, amados? Somos hombres y mujeres que plantan. Entonces, ¿qué es plantar? Plantar en la escritura, ¿verdad? En la Biblia, viene, o la palabra en griego que vamos a estar usando ahorita, es del griego futeuo. Y esta palabra futeuo del griego significa o se traduce, fíjate bien, de ahí va a empezar a tener sentido porque les digo que debemos de sembrar correctamente. Esta palabra futeuo significa fijar en la tierra. Otra definición es instilar doctrina. O sea, la palabra sembrar también se refiere a instilar doctrina. Pero no me quedé yo con la duda y dije, ¿qué es instilar? O sea, ¿a qué se refiere instilar? Instilar se refiere en este caso de sembrar, a enseñar la palabra delicadamente, ingeniosamente y agudamente. Entonces estamos hablando que si tú y yo somos sembradores, debemos de fijar en la tierra la palabra que estamos queriendo sembrar en el corazón de los hombres, ¿verdad? En este caso también sería hablar la palabra delicadamente, ingeniosamente y agudamente. Cuando tú estás predicando, viene el Espíritu Santo y te indica cómo debes de hablarle a esa persona o a las personas. Debes de ser ingenioso. Cuando tratas de resolver algo, ¿a poco lo haces al aventón? Lo haces ingeniosamente, ¿verdad? Y a veces, o la mayoría de veces, se resuelve tu problema. ¿A poco no? Porque dijiste, no juegues, lo hice ingeniosamente. Entonces, de esa misma forma, ¿verdad? Debemos de ser plantadores o sembradores. Entonces, un plantador va a sembrar ingeniosamente. Vamos a fijar en la tierra la palabra, y aquí fijar la palabra en el corazón o en la tierra de ese hombre, lo vamos a hacer de una forma tal de que se quede fija en su corazón. ¿Sale? Por ejemplo, una vez me dieron un cactus y yo lo sembré al aventón. Dije, así, en una maceta. Y a los pocos días estaba seco, ya así todo aplastado y feo. No lo sembré correctamente. Entonces, cuando tú no siembras la palabra en alguien correctamente, ingeniosamente, dedicadamente, esa palabra en esa persona quizá muera. ¿Estamos? Entonces, ya sabemos la historia del cactus seco. Que no debemos de sembrar la palabra de esa forma. Entonces también somos plantadores, somos los que regamos. Acuérdate, dice la palabra que tú y yo, unos plantan, otros riegan, pero el Señor es el que da el crecimiento. Entonces, vamos a ver el punto 2, que es regar. ¿Qué es regar? No es cuando haces algo malo y te dice tu mamá, ya la regaste otra vez. Eso no es regar, eso es equivocarse. ¿Sale? Entonces, regar es una palabra en la escritura, en el Nuevo Testamento, que viene del griego potizo, y se refiere, o podemos decir que se traduce como proveer bebida. Cuando tú y yo regamos en alguien, que sembramos la palabra delicadamente, la vamos a regar con la palabra de Dios, porque dice la escritura que la palabra de Dios es ríos de ¿qué? De agua viva. Ríos de agua viva que brotan en tu ser. Entonces, si tienes tú la palabra en tu boca, por eso estamos hablando de un crecimiento este año individual, familiar y congregacional.
Tú seguramente tienes la palabra de Dios en tu boca. Tienes la forma para regar esa semilla que sembraste delicadamente en otra persona. ¿Sale? Eso es la palabra potizo, y nos dice que es proveer bebida o dar de beber. ¿Sale? ¿Qué pasa con una persona que se está deshidratando por una enfermedad? ¿Cómo puede terminar? Una persona deshidratada, muerta, se mueren, empiezan a fallar sus órganos internos y se mueren, ¿verdad? Por no proveer suficiente agua al cuerpo, minerales, etcétera, y se mueren, ¿verdad? Nosotros no vamos a dejar que pase eso con los que les vamos a predicar la palabra, ¿sale? Número 3, dice el Señor que tú y yo somos labranza de Dios, que somos labranza de Él, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es labranza? ¿Por qué dice el Señor que somos labranza de Él? Porque dice, o se traduce la palabra, o el significado de labranza es tierra sembrada, ¿verdad? ¿De dónde nos sacó el Señor? Cuando formó a Adán y a Eva, ¿de dónde lo sacó? Del polvo de la tierra. Entonces somos tierra. Porque si tú ves en tu cuerpo, tú tienes potasio, zinc, magnesio, hierro, que es la sangre, ¿verdad? Tenemos los elementos de la tabla periódica en nuestro cuerpo. Entonces venimos de la tierra, por eso el Señor dice que somos labranza de Él, que somos tierra sembrada por Él. Él tuvo el cuidado contigo, y esto va a empezar a tomar sentido, ¿verdad? Él tuvo el cuidado contigo de sembrarte. Tuvo ese cuidado, por eso Él dice, ustedes son labranza mía, ustedes son algo que yo sembré. Tú no vienes a Dios por problemas o por lo que sea, vienes porque Él te llamó y te dijo, ven hijo, escúchame. Los problemas son la añadidura de esta vida, pero que se resuelven, ¿verdad? Pero el Señor tiene tanto cuidado de ti que Él te sembró y aparte te regó, te dio agua, te dio de beber, su palabra, ¿sale? Entonces por eso Él dice que somos su labranza. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces Dios lo colocamos como el grandioso agricultor. Pero tú y yo terminamos siendo colaboradores de ese agricultor, porque tú y yo vamos y sembramos. Él tuvo el cuidado contigo de sembrar en tu corazón su palabra. Tú debes de tener el cuidado de sembrar en otros su palabra. Cuidado, delicadamente, ingeniosamente, ¿verdad? Aquí hablo de la forma delicada. Seguramente has visto aquellos, ¿verdad?, que dicen, es que tú eres un idólatra, un pecador, un borracho, un hijo del diablo. Eso no es sembrar la palabra delicadamente, sino con amor, porque esas personas son eso, pero tú y yo quizá éramos peores. Y Dios tuvo el cuidado contigo y conmigo de sembrarnos su palabra delicadamente. Hijo mío, ven y entiende mis razones. ¿Y qué decimos? Ay, Señor, sí, perdóname. ¿A poco no? Bueno, a mí me pasó así. Entonces, con esa misma delicadeza, mis amados, debemos de sembrar en otras personas. A veces dan ganas de colgarlos hasta de las patas, ¿verdad? Pero no, vamos a sembrar la palabra delicadamente. ¿Amén? Y entonces, en todos los casos, ¿verdad?, sea que tú siembres, que venga otro y riegue, el Señor es el que va a dar el crecimiento. Tú y yo, el Señor es el que da el crecimiento. Entonces, amado, para esto tenemos que tener en cuenta que tú y yo, si vamos a sembrar y vamos a regar, tenemos que tener especial cuidado en el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Una forma delicada de presentar el Evangelio, y yo soy muy partidario de eso, es por ejemplo en los desayunos. ¿Cómo se llaman?
rico amanecer. Desde el título del local ya estás diciendo, órale, qué padre, un amanecer tranquilo, rico, bonito, pero aparte tienen mensajes en las paredes. Y eso a la gente le llama la atención. Y seguramente, si no es que ya, ¿verdad? Oiga, ¿por qué dice eso de Jehová y que el Señor? Y que... pues es que entonces ahí empiezas tú a predicar delicadamente a esas personas. ¿Verdad? Le estaba contando a Dani, porque Dani trae un Uber. Hacemos viajes en toda la República y ya saben, nada más háblenos y vamos donde ustedes. Eso es un comercio. Y yo le comentaba a Dani que yo traía un taxi cuando mi hija Joana estaba chiquita, porque ya no alcanzaba el dinero, entonces saliendo del banco yo me iba a ruletear, como les decían antes, ¿verdad? Y yo pasaba por una colonia que se llama Legaria, sí, Mariana Nacional, allá en la Ciudad de México, y esa parte en especial se juntaban muchas mujeres, de esas que ya saben ustedes, ¿verdad? Entonces yo tenía la costumbre de delicadamente, luego me acercaba y les repartía folletos. Unas lo tomaban muy en serio, pero otras se enojaban. Un día tuve que correr a mi coche, un bocho verde de esos ecológicos, me metí, les cerré, ya venían atrás de mí aventándome piedras. Que me arrancó. Ya no me alcanzaron, pero yo hice delicadamente y no les gustó, ¿verdad? Otras, ¿verdad? Subía una y me dice, llévame al eje de Guerrero, allá en la colonia Guerrero, muy feo, pero ¿qué crees? Yo llevaba música y ya era tarde y me empezó a preguntar, porque yo traía, como en el negocio militar, letreros: Cristo te ama, no fumes en este coche porque sé lleno del Espíritu Santo, no de humo, cosas así traía, y aparte música. Entonces esta persona me dice, oye manito, cuéntame de eso que estoy oyendo. Y empecé a predicarle. Llegamos al destino y me dice, para tantito tu coche. Oye, dije, chino, mi corazón dice, sígueme contando, yo te voy a pagar el tiempo que marque tu taxímetro. Y empecé a predicarles, mis amados, y recibió a Cristo. Le di mi Biblia, que fue una Biblia que me regalaron a mí cuando recibí a Cristo, se la regalé, y yo creo que la vida de esa mujer cambió. Amén. Entonces eso es lo que debes de hacer. Muchas circunstancias quizás no vas a predicarles a todos de la misma forma, ¿verdad? Pero sí puedes tú hallar ingeniosamente cómo predicar. Entonces, amado, por ejemplo, si vas a ayudarle a alguien, Gus, en una llanta que tú veas, ahí está ahí una chava ahí con la llanta y no puede, tú te acercas y le dices, sí, pues yo te ayudo, pero fíjate que esta llanta pues se quedó sin aire. El humano vive sin aire. ¿Cómo que estoy respirando? Pues sí, pero la definición de Espíritu Santo es neuma, y esa palabra neuma se deriva neumático. Por eso el metro es un sistema de transporte neumático, porque sus llantas tienen aire. Entonces, si el aire mueve esas llantas, tu llanta por eso ya no se movió, pero tú puedes estar igual, porque necesitas el aire del Espíritu Santo, el neuma del Espíritu Santo, para que tu vida se mueva. Eso es predicar ingeniosamente, amados. Tú puedes, y el Espíritu Santo te puede ayudar a acomodar la prédica en la circunstancia que estés pasando para con nosotros. Amén. Y entonces yo creo que estás tú de acuerdo conmigo, que sería terrible vivir una vida sin Cristo, ¿sí o no? Tú y yo estamos del otro lado, pero hay muchos que no lo están. Entonces sería terrible vivir la vida sin el Espíritu Santo, y tú y yo podemos evitar que esas personas se mueran sin Cristo. Amén. Entonces tenemos que tener la semilla dentro de nuestro corazón. ¿Sí estamos?
Por eso la insistencia es de que este año crezcas tú primero, crezca tu familia y crezca la iglesia, ¿sale? ¿Por qué? Porque como bien decía Gus, somos un equipo. Lo importante es que tú lo que aprendes aquí salgas y lo practiques. Eso es muy importante, porque si no lo ponemos en práctica no vamos a poder lograr lo que está en nuestro objetivo hacer dentro de la iglesia, ¿sale? Entonces, mis amados, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente la lectura de la palabra. De esta forma nos vamos a llenar para que a su vez podamos sembrar y podamos regar. Si tú no tienes en tu corazón la semilla de la palabra, difícilmente vas a poder compartirle a los demás del amor que tú tienes en tu corazón. Que tú tengas esa visión, calidad de amor, entrega, pasión, porque tú y yo tenemos que predicar la palabra. Amén. Mira, Mateo 13:1. Vamos allá, vamos a buscarlo rápidamente. Mateo 13:1. Y es en lo que está basada esta predicación. Mateo 13:1. Vamos a leerlo. Mateo 13:1. Amén. Miren. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. El 2. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos esta parte de la escritura, nos está enseñando que el Señor Jesús es el sembrador, ¿verdad? Porque ahí dice, el sembrador salió a sembrar. Un comentario bíblico también dice que nosotros somos sembradores y podemos apoyar también al Señor Jesús en esta tarea de sembrar. En Lucas 8:5, no lo busques, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisoteada. Lucas 8:5. Y las aves del cielo se la comieron. Aquí, amados, podemos ver qué clase de semilla y qué atención debemos de poner en el tipo de tierra que vamos a sembrar y con qué cuidado tenemos que sembrar la semilla. Porque como te dije, el sembrar la semilla delicadamente es que tenemos que ver que esa semilla quede bien sembrada y no solamente quede junto al camino como este sembrador fue y regó la semilla nada más, ¿verdad? Y así, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos predicando la palabra y saber qué tipo de semilla vamos a sembrar y en qué persona vamos a sembrar. No todos los corazones son iguales, no todas las tierras son iguales para sembrar. Hay unas tierras duras, como la tierra de aquí de Real del Bosque, ¿verdad? Que es muy dura para traspasar. O la tierra que está en el cerro, que es parte de Real del Bosque, pero es distinta esa tierra. Y ahí se puede sembrar fácilmente. Así te vas a encontrar con corazones duros y con corazones suaves. Pero es ahí donde tú tienes que poner mucha atención en cómo vas a sembrar esa semilla. Amén. Mateo 13:4, allá abajito, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué vemos aquí en esta parte del versículo? Mira, podemos observar, mi amado, que al estar sembrando a veces no tenemos cuidado en proteger la semilla, ¿verdad? Se siembra allá y así, o dejamos pendientes estudios con esas personas, etcétera, ¿verdad? Y esa semilla tenemos que sembrarla de la forma adecuada en esos corazones. Pues tú y yo, amado, ¿verdad? Tenemos la instrucción de parte de Dios de para que nuestra semilla que vamos a sembrar sea fuerte. Tenemos que leer, ayunar, orar, ¿verdad? Y estar fuertes espiritualmente para las exigencias espirituales que se nos presenten.
Me acuerdo que cuando yo empecé decían, ¿qué va a pasar en los estudios de doctrinas fundamentales que tomaba? ¿Qué va a pasar si se me presenta un ingeniero, un doctor y le voy a predicar? ¿Cómo si yo no tengo tanto conocimiento? Pues es ahí donde tú tienes que estar preparado, y Dios te prepara para predicarle a cualquier tipo de gente, cualquier tipo de personas intelectuales, sean médicos, doctores, obreros, taxistas, etc. Tú tienes que tener la base, que es la palabra de Dios, para que tú vayas sin temor y predicarles. A veces da vergüenza, pues sí me pasó, pero más vergüenza y pena me iba a dar ver esas personas en el infierno, ¿verdad? Me estaba acordando ayer, les digo que mi madre se puso muy mal y han sido semanas muy terribles. Entonces, sacando algunas cosas para hacer espacio, mis hermanas sacaron unos libros, y entre esos venían 3 Biblias, y una de ellas yo la abrí y decía: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 18 de diciembre del 2002, hace 23 años. Y decía abajo: Fernando Rodríguez. Entonces, esa Biblia me acuerdo que se la dio un primo que visitó a mi mamá en esa fecha, que meses antes tuvo un accidente y por poco se muere, salió de entre los fierros retorcidos de su coche, vivo, y le dije: primo, Dios te dio una oportunidad. Pero era un primo cabezón, amados, de lo más cabezón que se puede imaginar, al tornoque 3 veces. Pero le prediqué, yo ni me acuerdo la verdad que fue, pero le prediqué, recibió a Cristo, y ahí estaba la prueba. Entonces Dios te da la habilidad, pero ¿qué tuve que hacer en ese momento? Su mente tan corrompida, porque era una mente corrompida pero al 100, el Señor me dio la forma ingeniosa para predicarle y que recibiera a Cristo. ¿Cuántas mentes corrompidas te has encontrado en tu camino y dices: ¿cómo les voy a ver si este cuate está más perdido que el diablo? ¿Verdad? Pero el Señor te da esa habilidad y ese ingenio para predicarle. Así es que no temas a quién le vas a predicar, porque dice la palabra que no temas cuando estés al frente de autoridades, porque Él va a poner las palabras en tu boca para predicar. ¿Amén? Para que sea bien sembrada esa semilla. Dice que las aves del campo, las aves se comieron la semilla que estaba mal sembrada. Ustedes han visto en algún puerto que han visitado cómo cuando están los pescadores aventando sus redes en la orilla del malecón, o de cómo empiezan a sacar los pescados, y las gaviotas, ¿qué hacen? Están ahí, ¿verdad? Bien prestas para robarles el pescado que ellos sacaron con tanto esfuerzo. Esa misma ilustración es cuando tú estás predicando la palabra y todas las fuerzas del enemigo están prestas para robarse la semilla que tú estás sembrando en esa o esas personas. Pero cuando tú la siembras bien, que entre en la tierra bien cimentada, esas aves no van a hacer nada. ¿Amén? ¿Sí estamos? Sí. Entonces, ¿cómo aplicas tú esto hasta donde vamos ahorita? Hasta estos puntos. ¿Cómo lo aplicas hoy? Debemos de poner el suficiente cuidado, amado, esmero, dedicación de tiempo, ¿verdad? En las cosas de Dios, para que esa semilla que tú vas a lanzar a otros, o la palabra, caiga en buena tierra y la cuides, la riegues, y tú vas a ver cómo el Señor va a empezar a dar el crecimiento, que quede bien firme esa semilla. Tiempo, pues ni modo, si tú tienes que invertirle tiempo, inviértelo, amado. Yo creo que en este año Dios va a poner hasta tu peor enemigo para que le prediques la palabra. Y hazlo, amado, hazlo, porque tú predicándole, y si es tu peor enemigo, pues
Tú le predicaste y ya él sabrá si cambia o no. Amén. Entonces, no debemos de tener conocimiento a medias. Por eso yo les dije al inicio, ¿verdad?, que este año tienes que crecer individualmente. Tiene que crecer tu familia y después vamos a ver el crecimiento de la iglesia. Y yo te dije, yo no voy a estarte diciendo, a ver, ¿cómo estás creciendo? ¿Cuánto has aprendido? A ver, dime el versículo, Romanos 5:3 ahí de memoria. No, cada uno se va a ser responsable de su propio crecimiento. ¿Ayudado por quién? ¿Por el pastor? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Obviamente, si tienes alguna duda, puedes venir conmigo, ¿verdad? Y decirme, oiga, pastor, así, así. Ya hacemos equipo. Pero eso va a hacer que tú estudies, que te llenes, que tu crecimiento sea más firme de lo que fue este año que pasó. ¿Amén? Entonces, el 5, vamos rápidamente al 5. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. El 6 dice, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. ¿Se acuerdan de los ejemplos que estuvimos poniendo de la raíz? Qué importante es la raíz de las dos formas. Una es que la raíz alimenta toda la planta porque toma agua de la tierra, ¿verdad? Y la segunda es que si una raíz de amargura en tu corazón está ahí, va a terminar rompiendo ese corazón, ¿verdad? Como las raíces que vemos en las banquetas, etcétera, etcétera. Y cómo rompen el concreto más grueso, así una raíz de amargura rompe el corazón, pero también una buena raíz. Cuando plantamos la semilla, una buena raíz va a traer como consecuencia un crecimiento sano, porque la raíz es la que toma el agua de la tierra y los nutrientes, etcétera, y eso propicia un buen crecimiento. Entonces, para que nosotros no sembremos en pedregales, o sea, donde no hay tierra. Si han caminado por caminos de piedra, ¿cuánta tierra puedes ver? Pues casi nada, ¿verdad? Porque las piedras ocupan la mayoría de la tierra. Entonces, en ese tipo de suelo pedregal, debemos de tener más cuidado al sembrar para que entre la semilla a la tierra y no quede afuera y crezca y el sol la queme. ¿Sale? Entonces, un ejemplo para esto, ¿verdad? A mí me gusta mucho barrer, por ejemplo, la calle donde vivo, para que se vea bonita, porque cuando uno no barre, la gente ve basura y sigue echando basura. Entonces, si tú barres, se ve bonito, limpio, y la gente evita tirar basura. Háganlo y van a ver cómo da resultado. Entonces, esa parte de enfrente de mi casa está húmeda, ¿verdad? Y yo he visto cómo hay plantitas que crecen, yo nada más la agarro así de la puntita y se viene con todo y raíz. No hay profundidad de la raíz y se puede arrancar con 2 simples dedos. Pero arranca con 2 dedos un árbol, no se puede, ¿verdad? Está bien plantado. Así es como tú debes de sembrar la semilla en un terreno pedregoso, que sea profunda, que se arraigue, que tú puedas decir, no juegues, yo le hablé a esa persona de Cristo y ve qué crecimiento ha tenido. Y créeme, amado, que se siente precioso cuando tú te enteras, como yo me enteré ayer, de mi primo, ya falleció, seguramente está con Cristo después de haber tenido una vida terrible. Y yo me siento orgulloso de eso, que digo, Señor, gracias por usarme, ¿verdad? Gracias por usarme. Otro ejemplo pues cuando tenía la edad de Camila, de Gaby, 13, 14 años, le prediqué a unos amigos de ahí donde yo vivía, y pues eran malandrines, y pues yo les predicaba, ¿no? Que luego me decían, que tú no sé qué, pero yo les predicaba. Entonces, este chavo en particular
ya les he comentado, le decíamos el tortas. No sé si alguno de aquí se acuerde. ¿Por qué? Porque le preguntabas, oye, ¿qué vas a cenar? Una torta. Oye, ¿qué vas a comer? Una torta. ¿Qué vas a desayunar? Una torta. Y pues ya ven cómo es uno de niño, y pues le pusimos el tortas. Bueno, yo no, otro. Este hombre, porque ni sé cómo se llama, fíjense, qué malo es eso. Este tortas está viviendo en Estados Unidos con su esposa y es pastor allá en Estados Unidos. Por una semilla, pues más o menos somos de la edad, pero la semilla quedó bien cimentada en su corazón y ahora él es pastor junto con su esposa en Estados Unidos. Y varios me he enterado por ahí de esos que han crecido, otros no, ¿verdad? Pero cuando tú te enteras de eso dices, híjole, gracias Señor, porque imagínense, él sembró esa semilla en su corazón, pero él en cuántos corazones no ha sembrado esa semilla. Y eso es bueno, ¿verdad? Entonces, amados, tenemos que sembrar correctamente. La Escritura nos enseña que hay corazones duros, ¿verdad? Pero debemos de saber que esos corazones duros pueden ser quebrantados. ¿Dónde nos enseña esto? No busques. Te leo Efesios 4:17. Dice, esto pues digo, esto es hablando Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Estaba hablando Pablo a la iglesia. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. ¿Hay corazones duros? Sí los hay, amado, pero la palabra es más fiel y justa para perdonar esos corazones duros y librarlos de toda maldad. Si te libró a ti y a mí, esos corazones duros que conoces se van a derribar en el nombre de Jesús. Amén. Pero para eso tenemos que ver que nuestra semilla esté bien sembrada. Y regreso al punto 1. ¿Cómo vamos a saber que tu semilla está bien sembrada cuando tú tienes semilla en tu corazón? Aquí es comparable a que tú tienes un costal de semillas. Hablemos de la semilla que quieras, pero es tu costal que te trajeron los Reyes Magos hoy en la noche. Un costal de semillas. Dice los niños, sí, qué mala onda. ¿Esperan un costal de semillas? ¿Verdad que no? Bueno, a todos los demás grandes nos trajo un costal de semillas. ¿Estamos? Ese costal de semillas, fíjate bien, ese costal de semillas, tu obligación es ir y sembrarlo por todo Real del Bosque. Es un terregal muy bueno. ¿Sí estamos? Esa va a ser tu tarea a partir de mañana, que veas en el árbol tu costal de semilla. ¿Sale? Entonces vas a ir por Real del Bosque sembrando tu semilla. Pero va a llegar el momento que vas a decir, ay, nadie me está viendo. Y agarras una cubeta, semilla, y la vacías en la coladera para acabar rápido. ¿Sale? Como los volanteros que agarran un bonche de volantes y los avientan a una casa, como 20 o 30, ¿no? Para acabar rápido. Pero resulta entonces que tú tienes que depender de lo que te quede en ese costal. Y cuando menos te das cuenta, ese costal está vacío. Ya no hay semillas. Quedan 2 o 3 semillas, pero de eso vas a depender tú para comer. ¿Qué vas a sembrar? Si ya echaste a la coladera como 3 cubetas, te vas a morir de hambre, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Llenar ese costal otra vez para ir y de forma ingeniosa, delicada, sembrar esas semillas para que dé fruto y tú tengas que comer. ¿Estamos? Por eso dice la Escritura que tenemos que sembrar delicadamente la semilla. Lo mismo es, aquí vamos a hacer un paréntesis, mis amados, con la economía. El Señor te provee.
y tu costal está lleno, pero si te comes todo lo del costal ya no vas a tener para sembrar. Tenemos que hacer un apartado para sembrar a la iglesia, porque ese recurso que tú siembres va a ser multiplicado. Hablando de economía, que es muy similar a lo que estamos hablando de la semilla de la palabra de Dios. Si tú te gastas toda tu semilla que ganas, no vas a tener para sembrar después. Si tú no sabes sembrar la semilla de la palabra de Dios en los corazones, no vas a tener después semilla que sembrar. La semilla de la economía la obtienes trabajando. La semilla de tu costal para sembrar a otras personas la obtienes de la Biblia, de la palabra de Dios, amado. Si ese costal no está lleno de la palabra de Dios, difícilmente vas a poder sembrar a otras personas. Difícilmente vas a poder tener un comportamiento diferente este año del año pasado. Atrévete a llenar tu corazón de la palabra de Dios. Atrévete, de veras. Cuando tú empiezas a ver los frutos que tú sembraste en tus familiares o en otras personas, es algo que te llena, mano, que te llena. Yo les he dicho, yo sembré la palabra en el corazón de mi madre, y mi madre está muy mal porque ya no me conoce. Estos días ha sido muy terrible porque vengo de verla y sin dormir y cosas así, pero yo veo en su corazón la semilla sembrada y yo digo: Señor, llámala a tu presencia para que su cuerpo ya no esté sufriendo. ¿Cuántas personas se atreverían a pedir así por sus padres? Está difícil, ¿verdad? Pero cuando sabes a dónde va a ir, tú dices: Señor, llévatela ya, Señor, que yo al rato la alcanzo. Bueno, no al rato, ¿verdad? Pero sí la alcanzo. Y es tan real la vida espiritual, amado, que mi papá hace más de 20 años que falleció, y le decía ayer: Beto, ya dame la mano. Beto, ya llévame. Y en su mente repitiendo la palabra de Dios. Sembrar la semilla. Yo dije: primero, yo tengo el conocimiento, siembro a mis padres, a los dos, y les sembré la palabra. Mi papá se adelantó, pero mi mamá yo creo que ya no tarda, pero yo sé dónde los voy a encontrar, ¿verdad? Sabemos a dónde están. Por eso es importante, y no quiere decir que hay que llegar a viejo para morir. No sabemos cuándo, pero por eso es que debemos de sembrar la semilla a todas las personas, a todas. Amén. ¿Por qué dice? Mira, dice Ezequiel 36:26, no lo busques, te lo leo. Dice: y te daré un corazón nuevo. ¿Cuántos de aquí tienen un corazón nuevo? Amén. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Cuántos de aquí no tienen un espíritu nuevo? Amén. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿El Señor quitó tu corazón de piedra? Claro que sí. Ya no lo tengo. Y te daré un corazón de carne. Aquí la piedra, como está, dice un corazón de piedra, está ejemplificando el camino de pedregal, ¿verdad? El Señor quita ese camino de pedregal y pone un corazón de carne. Entonces, ¿se puede o no se puede? Tú tienes ya esta palabra en tu corazón. Ezequiel 36:26 es parte de tu vida hoy, y no es Liverpool, ¿verdad? Es mejor, es parte de tu vida. ¿A cuántos te vas a atrever este año a hablarles de ese cambio de corazón? ¿Cuántos conoces que tienen un corazón de piedra y necesitan un corazón de carne? Siendo aún gente que se congrega, tiene corazones de piedra. Y eso es terrible, amor. Debemos de ir con el ejemplo. Le decía Gus en la mañana: pastor, es que
nosotros debemos de predicar, pero no nada más de hablar, sino de ser un Gustavo aquí y que me vean afuera y ser el mismo Gustavo, ¿verdad? Que no sea que veamos a Gus allá afuera y ay, ¿quién sabe quiénes son? Ni lo conozco. Vamos a ser transparentes como somos. Eso se va a lograr, amado, de ninguna otra forma lo vas a lograr si no estás lleno de la palabra de Dios. Si no estás lleno de la palabra de Dios. Cuando tú empieces a llenar otra vez, a partir de hoy, ese corazón con la palabra de Dios y ese costal de semilla que necesitas, tu vida no va a cambiar. Me decía, pues es que no hay que endulzarles el oído. Estoy de acuerdo. Yo no vengo a decirte un mensaje de inicio de año de que sí puedes y vamos adelante. Todo eso se puede, pero sin la palabra de Dios, que es la base, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr, amor. Te daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo delante de ti. Ese espíritu que habla aquí Ezequiel 36:26. Ese espíritu, la palabra hebrea para esa palabra espíritu es ruach. Y ruach se traduce como Espíritu Santo. O sea, dice, yo te daré al Espíritu Santo dentro de ti. Y eso es lo que tenemos tú y yo al día de hoy. Amén. Entonces, amado, la siguiente parte dice de Mateo, y con esta terminamos, porque es una realidad, y yo creo que todos los de aquí estamos de acuerdo. Mateo 13:7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Tú y yo, fíjate bien, tú y yo fuimos sembrados en este terreno que es la tierra, hablando de una siembra aquí. Tú creces y no estás rodeado de espinos, hablando de hombres y mujeres que buscan tu mal. Estás creciendo alrededor de esos y son quitados porque tú estás ahí. No, la Biblia dice que tú y yo estamos creciendo igual que los espinos, pero debemos de tener cuidado de no mezclarnos con los espinos. Porque ¿qué dice Apocalipsis? Y vendré y hollaré toda todos los espinos, la hierba mala. Si no se arrepienten, la hollaré, la haré en manojos y será echada al infierno para que se queme. Porque le dice el Señor a los ángeles, tengan cuidado, ¿dónde empiezan a quitar la siembra? Tú y yo somos esas plantas, ¿verdad? Que estamos creciendo al lado de plantas espinosas. Y el Señor tiene cuidado, ¿verdad?, de quitar esas plantas y hacernos a un lado en el día de la siega. Pero nos deja crecer junto a los espinos para que tú y yo le hablemos a esos espinos. Y como te dije a un principio, no decir, ay, esos pecadores infelices, borrachos, jugadores, perdedores. No, tenemos que hablarles a esas personas, porque el Señor por algo nos está haciendo crecer junto a esos espinos. No para maldecirlos, sino para amarlos. Porque al final de cuentas, ese espino que está creciendo contigo ahí cerca, se trata de tu prójimo. ¿Y qué dice la palabra acerca del prójimo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis amados, creo que podemos avanzar este año creciendo primero tú, después con tu familia y después la iglesia. Deja ya todo lo negativo que te haya pasado en el año pasado. Estás viviendo un año nuevo porque el Señor así lo quiso. ¿Cuántos no dejaron, verdad? ¿Cuántos no dejaron esta tierra el 1 de enero? ¿Verdad? Muchos. Quién sabe cuántos se fueron con el Señor y cuántos se fueron para otro lado. Pero esperemos que este año dupliquemos nuestra tasa de
de multiplicación para que hablemos más de su palabra. Con estas bases, amado, yo creo que tú tienes más armas para predicar la palabra. A veces va a ser con el simple hecho de que te vean. Acuérdate de eso, con el simple hecho de que te vean, tu vida va a empezar a transformar otras vidas. Con el simple hecho de que te vean. ¿Por qué? Porque si estás lleno de la palabra, eres como una luz en las tinieblas. Y la luz resplandece sobre las tinieblas. ¿Estamos entre tinieblas? Sí, pero eres luz. Y esa luz tiene que resplandecer. Acuérdate, crecer tú, crecer tu familia y crecer la iglesia. Si tienes dudas o algo, quieres, vamos a implementar algo para este año, lo vamos a hacer, pero si tú en este transcurso de estos días quieres saber qué hacer, mándame un mensaje y yo te ayudo, ¿sale? Porque para eso estoy aquí, para ayudarte, para impulsarte, pero no para cargar tu lecho y llevarte a tu casa. ¿Sale? Acuérdense que el Señor le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar, hermano. Vamos a dar gracias por este inicio de año y vamos a dar gracias también porque el Señor nos enseña cómo sembrar. Que vamos a tener cuidado, vamos a tener ese ingenio para sembrar y vamos a hacer que nuestra palabra se escuche. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a hablar. Concéntrate. Empieza tú a hablar con Dios. Concéntrate y vamos a orar en esta tarde. Amado Dios, damos muchas gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, cómo debemos de sembrar, que tenemos que tener el suficiente cuidado para poder sembrar, Señor, y que tenemos que tener el suficiente cuidado, Señor, para avanzar, Señor, en medio de estas tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú pones tanto el querer como el hacer en nuestros corazones. Tú pones, Señor, cada palabra, Señor, impulsada por tu Espíritu, que salga por nuestra boca y poder edificar, Señor, poder crecer. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, transforma lo que tengas que transformar en mí, en mi corazón, en mi mente, en mis acciones. Yo quiero avanzar, Señor, y quiero ser parte, Señor, de ese ejército, Señor, de estos últimos tiempos que predica tu palabra, para que más gente te conozca, Señor, y para que muchos, como dice tu palabra, vengan al arrepentimiento, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sé que tú estás haciendo algo nuevo en mí, y a partir de este nuevo ciclo que empieza, Señor, mi corazón desea que tú, Señor, cambies esas áreas que tienen que ser cambiadas. Que tú cambies, Señor, este corazón que aún tiene pedazos de piedra, Señor, que sea blando para recibir la palabra como tú quieres, Señor. Como tú quieres, Señor, que sea mi vida. Que se abra mi boca, Señor, para edificar y no para condenar. Que se abra mi boca para sembrar tu palabra, Señor, y no, Señor, para arrancar esos espinos, Señor, sino que esos espinos los amemos, Señor, de una forma diferente. Como dice tu palabra, amarlos, Señor, como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy muchas gracias, amado Dios, porque eres bueno, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Queremos sembrar tu palabra
como dice tu palabra, a tiempo y a destiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Voy a llenar mi costal. Voy a llenar mi costal. Bien, vamos a orar.